presencia, Señor. Queremos ponernos en tus manos en esta noche, Señor. Y yo te pido, Padre glorioso, Señor, en esta noche que uses, Padre, este vaso, Padre glorioso, este vaso de barro, Padre, este vaso, Señor, imperfecto, Padre glorioso, para hablar tu palabra en esta tarde, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre, hablando a través de mis labios, que tu palabra, Señor, sea, Padre, clara y entregada, Señor, en cada corazón, Padre, y que tú hagas tu obra, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Quita todo lo que estorba, Señor, échalo fuera, los que están en casa, Padre. Permite, Señor, este tiempo, Señor, un tiempo en el que puedan ellos conectarse contigo, concentrarse, Señor, en el servicio, Padre. Sabemos que en casa hay mucha distracción, Padre, pero oramos, Señor, que tú, Señor, los cuide, los guardes y les hagas, Señor, permanecer, Padre, en esa atención a tu palabra, Señor, a tu Espíritu, Señor, que habla en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Los que están aquí, hermanos, pueden tomar su asiento. Aleluya. Amén. Pueden tomar su asiento. Si está en casa, ¿verdad? Pues prepárese ahí, ¿verdad? Con su Biblia, ponga su Biblia ahí, ¿verdad? Esté atento ahí con su Biblia y a lo mejor, ¿verdad? Su cuadernito de notas y haga notas, hermano, y propóngase, amén, recibir lo que el Señor tiene en esta noche para usted. El tema de este mensaje, hermanos, es manteniendo la fe, amén. Y en Segunda de Corintios 5:7 dice, vivamos por fe y no por vista. Amén. Vivamos por fe y no por vista. Y estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo, ¿verdad? Donde cuántos hemos vivido en fe en este último año, ¿verdad? 2020, ¿verdad? Fue un año que nuestra fe fue probada, ¿verdad? Fuimos llevados a lo mejor al límite donde el mundo se detuvo, donde tuvimos que hacer muchos cambios, ¿verdad? Muchas cosas sucedieron y a lo mejor muchas cosas pasaron por nuestra mente, ¿verdad? A lo mejor sentimos temor en algún momento y yo creo que hemos sido, hermanos, probados, los hermanos en Cristo, la iglesia ha sido probada, ¿verdad? Y todos hemos estado ahí, amén. Pero hoy vamos a hablar de mantener la fe. Y quiero mencionar este texto tan hermoso que es Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Porque esa es la fe, ¿verdad? Es algo, hermanos, que no está frente de nosotros, pero nosotros creemos, ¿verdad? Y tenemos la certeza de que eso va a suceder, amén. Entonces, esa es la fe, amén. Y yo no sé si usted es una persona de fe, ¿verdad? Yo no sé cómo se considera usted, ¿verdad? Usted es una persona de fe. Se ha puesto a examinarse, ¿verdad? Cómo reaccionamos en los momentos difíciles, en momentos de dificultad, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Cuando llega de repente algo que nos sorprende, llega una mala noticia, ¿verdad? O llega una enfermedad a casa, llega un virus a casa, llega, ¿verdad? Una mala noticia, y ¿cuál es nuestra reacción, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos en ese momento? O somos personas, hermanos, que en esos momentos contagiamos, ¿verdad? Contagiamos la fe a los que están a nuestro alrededor. Ay, Señor, ¿verdad? Analicémonos, ¿verdad? ¿Cómo somos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué tanta fe tenemos? Amén. Aleluya. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, por fe somos salvos, amén. Por fe, ¿por qué? Porque hemos creído. ¿Quién ha visto a Dios, hermanos? ¿Quién ha visto a Dios personalmente? Que usted diga, yo ya lo vi, se me apareció. No, ¿verdad? Físicamente no lo hemos visto, pero hemos creído. Entonces, ¿verdad? La fe, por medio de la fe que hemos creído, somos salvos, amén. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
Amén. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero nos dice que fe. Ok, entonces la fe también es un fruto del Espíritu. Amén, es el fruto del Espíritu. Y ese fruto, hermanos, tiene que ir creciendo. Amén, es un fruto que va creciendo. A lo mejor al principio solamente tuvimos fe para creer que el Señor murió por nosotros en la cruz y que perdonó nuestros pecados. A lo mejor nos costó creer eso. Pero a mí me costó creer eso cuando yo empecé a conocer al Señor. Yo dije, ¿cómo que Él murió por mí? ¿Cómo que yo había conocido un Dios diferente? ¿Verdad? Un Dios que había muerto en la cruz y conocía que Jesús había muerto en la cruz, pero yo no sabía y no entendía el significado, ¿verdad? De esa muerte en la cruz a un nivel tan profundo, ¿verdad? Como hoy sé, ¿verdad? Que Él se puso en lugar de mí. Y llevó mis pecados y mis pecados fueron perdonados, ¿verdad? Eso es lo primero que creí, ¿verdad? Para poder ser salva. Pero esa fe va creciendo y cada día va creciendo conforme uno va conociendo la palabra. Amén. Entonces eso es la fe, hermanos, el creer, ¿verdad? Algo que nuestros ojos no están mirando físicamente. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sabemos, hermanos, que hay mucha gente que no cree en Dios, ¿verdad? Sabemos que mucha gente, y no sé si le ha tocado escuchar, que diga, ay, yo no creo en esas historias, ¿verdad? Dios no existe. ¿Cuánta gente dice, Dios no existe? Eso es una historia, eso es una fantasía, gente que lo cree, ¿verdad? Tú eres tu propio Dios, ¿verdad? A mí me ha tocado escuchar esas expresiones, no sé si a usted le ha tocado, pero me ha tocado, ¿verdad? Escuchar esas expresiones de que mucha gente no cree, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos su palabra y nosotros por medio de la palabra podemos conocer a nuestro Dios, amén. Y pues les hablo de que la fe, ¿verdad? De que la fe es algo, ¿verdad? Que tenemos que hacer que crezca en nosotros. Como leíamos al principio, vivimos por fe y no por vista, ¿ok? Vivimos por fe y no por vista. Y a mí me gustaría que miráramos un ejemplo. Y los quiero llevar, hermanos, a San Mateo, capítulo 14. Y nos encontramos aquí con un pasaje hermoso, ¿verdad? Un pasaje hermoso, a lo mejor ya lo conocemos muy bien, a lo mejor no lo conoce, ¿verdad? Pero a lo mejor ya lo ha escuchado muchas veces, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo del 14:24, lo voy a leer todo el pasaje hasta el 32, amén. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Y aquí miramos, hermanos, este es un ejemplo, ¿verdad? De la fe. Y vamos a analizar un poquito la fe de Pedro. Amén. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a analizar un poquito este pasaje, ¿verdad? Jesús se había quedado orando, ¿verdad? En la orilla ya del mar de Galilea. Y le dijo a sus discípulos, súbanse en la barca y vayan adelantándose, ¿verdad? Y ellos estaban en la barca, dice
que era la cuarta vigilia, ¿verdad? Cerca de la cuarta vigilia. Sabemos que la noche se divide, hermanos, en vigilias, ¿verdad? De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Una vigilia son 3 horas, ¿verdad? De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3, ¿verdad? Es la segunda vigilia y de 3 a 6 es la cuarta vigilia. Entonces, esto sucedió, dice que alrededor de la cuarta vigilia, o sea que era entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, Dios los despierta a esa hora? Entre 3 a 6 de la mañana. Aleluya, amén. ¿Verdad? El Señor, hermano, nos despierta como esa hora siempre. Yo creo que casi todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Dios quiere hablar con nosotros en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, hermanos, en la Biblia, ¿verdad? Es una hora muy especial. Es una hora muy especial, dice que es cuando hay más lucha. Amén. Cuando hay más lucha. ¿A qué horas, hermanos, andan los asaltando allá, haciendo lo que quiere la gente en la calle? ¿Verdad? En esa hora, alrededor de 3 a 6 de la mañana. ¿Verdad? Y espiritualmente también hay un mover especial, ¿verdad? Importante en esa hora, en la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana. Los discípulos se encontraban en la barca en esa hora. ¿Qué estaba sucediendo? Dice que había una tempestad que golpeaba la barca. Amén. Y ellos estaban con temor. A lo mejor ya habían hecho una cosa, ya habían hecho la otra, ¿verdad? Tratando de mirar cómo podían sobrevivir sobre esa barca en medio de esa tempestad a esa hora de la madrugada. Estaban batallando, luchando, ¿verdad? Así como nosotros batallamos y luchamos en la madrugada, hermano. Amén. Así estaban los discípulos, peleando ahí con el viento, con la tempestad. Miran que venía alguien. ¿Qué fue lo primero que sintieron? Sintieron temor. Sé que tuvieron miedo, ¿verdad? Pensaron que era un fantasma. Se asustaron, ¿verdad? Pero era el Señor. Era el Señor que venía en rescate, hermanos. Amén. Así el Señor se acerca en la cuarta vigilia, hermano, cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, cuando estamos peleando la batalla. Así viene el Señor en la noche, así viene a rescatarnos, así se acerca. Amén. Y así es cuando estamos orando, hermano, que viene el Señor y dice: yo soy, no temas, yo estoy contigo, ya estoy aquí. Ten paz. Amén. Ten fe. Ya estoy aquí a tu lado, no temas, ¿verdad? ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace el apóstol Pedro, hermanos? Dice que cuando miró que era el Señor, entonces él se emocionó, ¿verdad? Se emocionó, se llenó de ánimo, ¿verdad? Se le olvidó la tempestad, se le olvidó que a lo mejor el viento iba a voltear la barca, se le olvidó todo. Y lo único que se fijó sus ojos es que Jesús venía andando sobre el agua. Amén. Venía andando sobre el agua, una forma sobrenatural, hermano. Amén. Ellos conocían a Jesús, ellos comían con Jesús, ellos andaban con Jesús. Ellos sabían que Jesús era tan humano, amén, como ellos. Lo sabían. Y de pronto, hermanos, en medio de la tempestad, en la madrugada, cuando están teniendo ahí una lucha tremenda, amén, con las circunstancias, con el clima, con todo lo que los rodea, llenos de temor, miran a Jesús, el con el que él habían estado, el que se había quedado allá y les había dicho: adelántense en lo que yo oro. Venía caminando, amén, caminando sobre el mar. Amén. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que Dios actúa en forma sobrenatural. Sobrenatural. Amén. Que Él no se limita, que Él no teme a lo que nos está sucediendo, a lo que a nosotros nos atemoriza. Él no le teme. En medio de la tempestad, en medio de las olas que se levantaban, Él caminaba tranquilo sobre el mar. Y así es Dios, hermano. Nosotros nos estamos desbaratando, teniendo miedo,
¿verdad? De las circunstancias, teniendo temor, ¿verdad? Va a pasar esto, va a pasar lo otro, nos desesperamos. Y el Señor controlando todo, tranquilo, diciendo, tranquilos, yo soy. Amén, aquí vengo, tranquilos. ¿Qué es lo que hace Pedro, hermano? Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine también sobre el agua, sobre el mar. Y Jesús le dice, ven. Amén. Y Pedro se baja. ¿Pueden imaginarse Pedro emocionado? Imagínate, yo voy a caminar sobre el mar como tú lo estás haciendo. Emocionado. Y se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. ¿Por qué? Porque él solamente está mirando que Jesús está caminando sobre el mar. Jesús es humano como yo también lo soy. Sé que es Dios, pero sé que tiene un cuerpo como el mío. Sé que pesa. Sé que tiene huesos. Sé que tiene carne. Sé que pesa. ¿Por qué no se hunde? Y si Él no se está hundiendo y si Él dice que yo camine, yo también voy a caminar y no me voy a hundir. Y empieza a andar sobre el agua. Empieza a andar y empieza a suceder, hermano, algo sobrenatural. Sobrenatural, no se hundía. Igual que el Maestro, igual que Jesús, pudo hacerlo. Y al momento de estar caminando y estar, hermanos, en esa emoción de decir, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy caminando? Estoy pisando el agua y no me hundo. En el momento, hermanos, de pronto, ¡fum!, viene una ola y golpea, ¿verdad? Y a lo mejor escuchó el viento que soplaba fuerte. Y empezó a desconectarse, empezó a desubicarse de cuál era, ¿verdad? Aquello que lo había hecho bajarse de la barca y empezar a caminar. Amén. Cuando él se baja de la barca, él estaba lleno de fe. Él estaba diciendo, Señor, si tú puedes, yo puedo. Él estaba teniendo la certeza, amén, de que si Jesús le decía, ven, él lo iba a hacer. Él tenía la certeza, amén. Él estaba dispuesto a caminar por fe y no por vista. Yo lo puedo hacer, yo puedo hacerlo. Sé, o sea, sabemos que nadie puede caminar sobre el agua, pero yo lo puedo hacer. Y tenía tanta fe en ese momento que él dijo, yo lo puedo hacer. Si tú puedes hacerlo, si tú me dices que lo haga, yo lo voy a hacer. Amén. Y así nosotros, hermanos, de repente nos llenamos de fe. Amén. Y decimos, Señor, si tú me estás diciendo, Señor, si tú me lo estás prometiendo, Señor, si tú me estás hablando, yo sé que sí, nuestra fe está acá arriba. Amén. Nuestra fe crece. Y dice, yo lo creo, yo sé que va a suceder. Y crece nuestra fe en ese momento. Amén. Pero de repente, hermanos, empezamos ay, Dios santo, acá ya me llegó acá la noticia. Ay, ya está pasando esto acá. Ay, Dios, y empezamos a mirar y nuestra fe, ¿dónde va? Nos desenfocamos. Nos desenfocamos y nuestra fe empieza a descender. Amén. Nuestra fe estaba arriba. Pero empezamos a mirar todo lo que rodea, hermanos. Amén. Que ya se murió fulanito, que ya se contagiaron tantas familias, ¿verdad? Que los hospitales están llenos y que no hay lugar. Que ya nos quedamos sin trabajo, no sé cuántos. Que esto, que el otro, ¿verdad? Y empiezan las malas noticias a llegar y entonces empezamos Señor, empezamos a hundirnos, a llenarnos de temor, ¿verdad? Y de repente estamos en un grito desesperado diciendo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Amén. ¿Y dónde estaba esa fe? ¿Por qué no pudimos mantener esa fe que en ese momento tuvimos? Amén. Que dijimos, yo soy hijo de Dios y no le hace, mi Dios tiene cuidado de mí, ¿verdad? Gente atemorizada.
Lo miramos, hermanos, estamos saliendo. Estamos ya en el 2021, salimos el 2020. Amén. Pero hubo tanta gente, hermanos, que no quería asistir a la iglesia. Porque si voy a la iglesia me voy a contagiar. Amén. Con miedo a decir que, ¿sabes qué? No hay cuidado. En la iglesia se amontonan todos. Y todos miramos cosas incoherentes como que la Walmart estaba a reventar, ¿verdad? Peleándose por el mismo rollo de papel, ¿verdad? No le hace que ya la haya tocado, no le hace si traía sanitizer o no, ¿verdad? Pero yo me llevo el último rollo de papel. Y las tiendas así, pero la iglesia no, porque nos contaminamos, nos contagiamos, nos vamos a infectar, ¿verdad? O sea, cosas tan incoherentes que pudimos mirar en este año, hermanos. Amén. ¿Dónde está la fe? Amén. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe que tenemos un Dios grande que nos protege, que nos cuida? Y más, hermanos, si estamos haciendo lo que a Él le agrada. Amén. Más si estamos trabajando para su obra, si estamos viniendo a orar, a pedirle al Señor que nos ayude, que libre, que sane. Amén. ¿Dónde está la fe? La fe iba para abajo, iba hundiéndose, mirando la tempestad. Amén. Mirando la tempestad, mirando qué estaba sucediendo alrededor, ¿verdad? Y gritando atemorizado: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Si me enfermo, Dios tiene cuidado de mí. Si me contagio del virus, Dios tiene cuidado de mí. Amén. Si me muero, Dios tiene cuidado de mí y es su voluntad, y gloria a Dios. Amén. Pase lo que pase, porque somos del Señor. Sea que moramos o sea que vivamos, del Señor somos. ¿No dice la palabra? ¿Por qué se nos olvida, hermano, cuando estamos en momentos de dificultad? ¿Por qué no mantenemos la fe? Amén. En ese momento de prueba, en ese momento, hermano. Amén. Y estamos ahí decayendo espiritualmente. Decayendo nuestra fe. ¿Dónde está? Amén. Hemos visto, hermano, que la fe de muchos se ha enfriado en este tiempo. Cuando deberíamos estar, hermanos, más en fuego por Dios, buscando más al Señor, mirando que el Señor nos ha librado, nos ha sacado adelante. Amén. Que el Señor nos ha suplido. Estamos sin trabajo y Dios se ha glorificado. Amén. Y nada nos ha faltado. Dios ha estado ahí. Hemos estado caminando sobre el agua, hermanos. Hemos estado caminando sobre el agua y no nos damos cuenta que estamos caminando sobre el agua. No nos damos cuenta que estamos caminando en una forma sobrenatural. Amén. No nos damos cuenta que es Jesús que nos sostiene, que es Dios que nos ha sostenido, que nos ha librado. Y estamos mirando todo lo negativo. Estamos mirando todo lo malo alrededor. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo está el termómetro, hermanos? Amén. Hay que mantenerlo arriba. Hay que mantenerlo al 100. Amén. No hay que permitir que baje, hermanos, mucho menos, hermanos, cuando estamos viendo la mano del Señor. Aleluya. Nos está yendo mejor ahorita que no trabajamos que cuando trabajábamos. Eso es caminar sobre el agua, en lo sobrenatural. En vez de mirar la bendición, hermano, que estamos teniendo, estamos mirando para acá y para allá. Y ahí estamos hundiéndonos. Amén. No nos acostumbremos, hermano. No nos desviemos tan fácil. Amén. No nos desviemos, hermanos, que nuestra vista no se desvíe tan fácil. Amén. Hay que mantenernos arriba. Y esto es una lucha, hermano. Esto es una lucha, amén. Con nuestra carne, con nuestra mente. Porque nuestra mente juega, hermano, con nuestra fe tremendo. Amén. Y empieza la preocupación, y empieza el qué voy a hacer, y empieza el mira esto, mira lo otro. Amén.
¿Y dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde está? Aleluya. Amén. Que el Señor nos ayude. El Señor extiende la mano y dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Poca fe. Pedro había tenido mucha fe para decir, Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Amén. Manda que yo también camino. Allí su nivel estaba al 100. Pero después el Señor dice, ¿por qué dudaste? Cuando ya estaba hundiéndose, con miedo a ahogarse en medio de la tempestad, ¿sí? Imagínense las olas, las aguas y hundiéndose el hombre. Y el Señor extiende la mano, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿No fui yo el que te dije que bajaras y caminaras? ¿No fui yo el que te dije, anda sobre el mar? ¿Ven? Amén. Y esa es la humanidad, hermano. Esa es nuestra humanidad. Amén. Pedro representa nuestra humanidad, hermano. Amén. Ay, Señor. ¿Cómo mantenemos, hermanos? ¿Cómo mantenemos la fe? ¿Cómo mantener la fe en tiempos de dificultad? ¿Cómo no desviarnos? Amén. ¿Cómo no desviarnos y dejar, verdad? Ese temor, hermano, ese temor, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el Señor, se convierte en fe. Amén. El temor que tenía Pedro se convirtió en fe cuando miró a Jesús. Pero la fe, hermano, cuando la descuidamos, cuando dejamos de mirar hacia el Señor, la fe se convierte en temor. Ya no hay fe, hay temor. Amén. ¿Cómo mantenemos la fe? ¿Cómo mantenemos la fe? ¿Verdad? Si Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo mantengo la fe, esa fe de algo que no estoy viendo? Amén. Y que tengo que creer que sucederá y que tengo que mirar a través, amén, de lo que Dios me dice en su palabra. Amén. Primera de Pedro 1:5 al 9 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es necesario, hermanos, que padezcamos pruebas. Amén. Y nuestra fe es probada. Amén. La fe de Pedro fue probada ahí. ¿Verdad? A lo mejor él no supo que su fe iba a ser probada. A lo mejor él no supo que a lo mejor Jesús pensó, ok, Pedro, baja de la barca, vamos a ver cuánto aguantas, ¿verdad? Y él no supo que iba a ser medido ahí en ese momento, ¿verdad? Cuando subieron a la barca todo se calmó, dice que todos se quedaron maravillados, todos estaban sorprendidos. Wow, ¿verdad? Maravillados. Es necesario, hermanos, que, ¿verdad?, pasemos por pruebas. No somos exentos porque vas a la iglesia, porque eres cristiano. No somos exentos de que vayamos a sufrir pruebas. Las vamos a sufrir como cualquier persona. Amén. Pero las vamos a vivir y las vamos a pasar en fe. Amén. En fe, sabiendo, ¿verdad?, que el Señor es el que tiene el control en nuestra vida y Él es el que nos ha prometido. Amén. Mantengamos la fe, hermano. ¿Cómo vamos a mantener la fe? ¿Qué hacía Jesús?
Miremos a Jesús una vez más. ¿Qué hacía Jesús para mantenerse firme, fuerte, verdad? Cumplir con el propósito que tenía de ir a la cruz. ¿Qué hacía Jesús, verdad? Se apartaba y oraba. Se apartaba y oraba, ¿verdad? Y se llenaba él, se llenaba su espíritu, ¿verdad? Para ser fortalecido y para soportar cualquier cosa que viniera, cualquier ataque de los fariseos, cualquier crítica, amén, que quisieran perseguirlo para matarlo, que estaba siendo tentado, que le levantaran cualquier falso, que lo abofetearan, que lo llevaran a la cruz, él estaba fortaleciéndose en oración, amén. Eso hacía Jesús para mantener la fe, amén. Otra de las cosas es conocer la palabra del Señor. Conocer la palabra, hermanos, si no conocemos la palabra, amén. Él dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer lo que Dios puede hacer por nosotros y de dónde vamos a tomar nuestra fe? Entonces es necesario conocer la palabra. Romanos 10, 14 al 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Ahí, hermanos, conocer la palabra, hay que leer las escrituras, amén. Hay que leer las escrituras porque si no leemos las escrituras, entonces, hermanos, pues, ¿qué vamos a saber? Amén. ¿Cómo vamos a conocer? Pedro caminaba con Jesús, lo escuchaba las enseñanzas. Amén, lo tenía ahí a su lado. Usted y yo a lo mejor no tenemos a Jesús aquí físicamente, ¿verdad? Pero tenemos la palabra del Señor y tenemos el Espíritu Santo que todos los días está dispuesto a hablarnos. Amén. Mateo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, ¿verdad? Declarar la palabra, hermanos, y al declararla obviamente tenemos que conocerla, amén, para poder, hermanos, llenarnos de esa fe que necesitamos, amén. El siguiente es, vive la palabra, amén. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra, hermanos. Nosotros somos la sal aquí en San Diego, amén, en Tijuana, en Chula Vista, amén, todo nuestro alrededor. Nosotros somos la sal. Si nosotros dejamos de tener fe, hermanos, ¿qué esperamos de la otra gente que no le conoce? Si nosotros no inyectamos esa fe, amén, nosotros somos, hermanos, quien conserva, amén, quien conserva la fe. Así es que tengamos, hermanos, esto presente, vivamos la palabra y seamos la sal de la tierra. Vive en sus promesas, es el siguiente, ¿verdad? Y Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, esa es su promesa, hay que vivir con esa promesa, hermanos, creyéndole al Señor. Amén, ¿qué nos dice el Señor? Que siempre va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, nos va a sustentar. ¿Por qué llenarnos de temor? ¿Por qué dudar? ¿Verdad? Cuando el Señor, ¿verdad?, nos ha dicho que no nos dejará. Siempre va a estar ahí. Eso debemos tenerlo presente, vivo, hermanas, en nuestro espíritu. Amén. Esas promesas, recordarlas, declararlas, orarlas. Amén. Y que la fe no baje
de nivel. Amén. Son promesas, hermanos, que siempre debemos de recordar. Amén. La palabra del Señor también nos advierte, ¿verdad?, que en los últimos tiempos, dice Mateo 24, 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y estamos en estos últimos tiempos, hermanos. Amén. Donde el amor de muchos se ha enfriado. Amén. La fe de muchos se ha enfriado. Amén. Mucha gente no quiere escuchar. Amén. Y los que estamos en la iglesia muchas veces luchamos por estar en la iglesia, ¿verdad? No quieren venir a la iglesia, no quieren estar en la iglesia. Los que ya conocen. Y los que no conocen no quieren escuchar. Estamos en el final del tiempo, lo mencionaba el pastor el domingo en su mensaje. Amén. Estamos en el tiempo en el que no podemos descuidar nuestra fe. En el que tenemos que abrir los ojos, hermanos. Amén. Que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que si estamos de pie es porque hemos caminado sobre el agua. Que si estamos de pie, hermanos, es porque vivimos en las grandezas del Señor y el Señor nos ha prometido estar con nosotros y nos ha protegido hasta el día de hoy. Amén. Porque Dios ha guardado nuestra vida. Dios nos ha cuidado en este tiempo, hermanos. Amén. Dígame usted, ¿qué le ha faltado a usted? ¿Qué le ha faltado? Nada. ¿Hemos estado enfermos? Hemos estado enfermos. El Señor nos ha sanado, nos ha sanado. ¿Hemos estado sin trabajo? Hemos estado sin trabajo. El Señor nos ha suplido. Y no ha faltado comida en la casa. Amén. Hemos tenido donde vivir, gracias a Dios, hermanos. Porque Dios ha sido fiel. Amén. Ha guardado a los nuestros, a nuestros familiares. Amén. Algunos se han puesto muy enfermos y los hemos visto muy enfermos, hermano. Pero el Señor nos ha guardado ahí. Hay que enfocarnos en eso, hermano, en las grandezas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y no permitir que la fe, ¿verdad?, decaiga. No permitir, hermano, que entre un enfriamiento. Amén. Una incredulidad. Amén. De nosotros decir, Señor, ¿en verdad eres real o no? Ay, Señor, es que te estoy sirviendo y mira, no haces nada. Cuando hemos caminado sobre el agua, hermanos. Cuando el Señor nos ha librado. Amén. Póngase de pie. Ustedes que están en casa, hermanos, meditemos un poquito, amén, en esta palabra. Meditemos un poquito en lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Cierre sus ojos, hermanos, cierre sus ojos y dele gracias al Señor por las maravillas que Él ha hecho. Amén. Por cuántas veces, hermanos, hemos visto y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta de que han sucedido cosas sobrenaturales en nuestra vida. De que muchas veces tal vez Dios nos ha librado de tantas cosas que a lo mejor ni siquiera nos hemos percibido de que era Dios actuando, de que era Dios obrando, de que hay formas a lo mejor en las que ni nos hemos dado cuenta que Dios está obrando en alguna forma y nosotros estamos mirando hacia lo negativo. Amén. Hacia la tempestad. Padre precioso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre Santo, nos ponemos en esta noche delante de ti, Señor, Padre, y rogamos, Señor bendito, que nos ayudes a mantener nuestra fe, Padre. Oh Padre glorioso, ayúdanos a pararnos, Señor, en tus promesas, a declarar cada día tu poder, tu grandeza, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a mirar, Señor, aquellas cosas, Señor,
Padre, que tú has hecho por nosotros y que de repente, Señor, se nos han olvidado. Oh Padre Santo, tú has sido, Señor, siempre, 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 siempre fiel, Señor. Has sido siempre fiel en tu palabra, Padre glorioso. Has sido siempre fiel, Señor, en tus promesas, Señor. Ni una sola, Padre, ni una sola, Padre. Como dice tu palabra, quedará sin cumplirse. Cualquier, Señor, promesa que tengamos, sé que la vas a cumplir. Nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, Señor, está en tus manos. Oh Padre Santo, la economía, la salud, Señor, el cuidado que tú tienes para nosotros, Señor, está en tus manos, Señor. Oh Padre glorioso, perdona, Señor, la incredulidad, Señor, de tu pueblo. Perdona, Señor, la incredulidad, Señor, que tenemos muchas veces. Al llenarnos de temor, Padre, al dudar, Señor, Padre glorioso, y dejar, Señor, Padre, que las situaciones, Señor, nos envuelvan, Padre glorioso. Oh, Señor, tú eres un Dios de promesas, eres un Dios de palabras, Señor, y tú lo cumples todo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida cerca de ti, Señor. Buscándote, Señor, llenándonos de ti, Señor, creyendo tu palabra, Padre, conociéndola, orándola, Padre, declarándola, Señor, clamando, Señor, por tu palabra, Señor, viviendo, caminando en tus promesas, Señor, aleluya. Oh Padre glorioso, oh Padre, todos aquellos, Señor, Padre, que están ahí a través del teléfono, Señor, a través de las redes sociales, Señor, obra, Señor, Padre glorioso, y en cada uno de nosotros, Señor, aumenta la fe, Señor, aumenta nuestra fe, Padre, aleluya. Oh Padre, oh Santo, tú tienes cuidado, Señor, tú tienes cuidado. Oh sí, Padre, glorioso eres Dios, en tus manos. Oh Padre hermoso, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, hermoso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno, Señor. Adoramos, Dios, adoramos, te adoramos, Dios. Sé, Señor, que miras por tus hijos, Dios. Sé que nada nos faltará, Padre. Gracias, Dios, gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Gracias.